Compañeros, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al último encuentro de este ciclo de formación llamado Pensar la Argentina desde la Patria Grande y en la Patria Grande, que llevamos a cabo desde el Frente Megafón, que forma parte de la Organización Nacional de Cuadros del Peronismo Militante y que estuvo coordinado y con la participación activa en todo este encuentro por Mariano Rodríguez, que es nuestro responsable de formación política, así que un fuerte aplauso y un agradecimiento para él. Por otra parte, hoy en el panel también está invitado Vicente Tito Calvano, integrante de la Mesa Nacional de Conducción de nuestra organización. Y a quien en varias oportunidades, al Gaita Fernández, nuestro secretario general, lo he escuchado decir que es nuestro faro ideológico o que es uno de los mejores exponentes del pensamiento nacional. Aunque a él no le guste, le damos un fuerte aplauso y también le agradecemos. Antes de darle la palabra a ellos, quiero hacer mención y hacerle llegar nuestra solidaridad. Acá veo a la compañía Keima de Venezuela, hacerle llegar nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano frente a esta avanzada nueva embestida del imperialismo estadounidense sobre Venezuela y sobre la región. Han intentado a su vez dar un fallido golpe de Estado militar y ahora, en el día de anteayer, han declarado a Venezuela como amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Un verdadero disparate que no hace más que evidenciar que Estados Unidos ya no tolera la decisión que ha tomado este continente, que se ha resuelto a ser libre. Así que nuestro respaldo y solidaridad para la Venezuela. Hoy Correa dijo que la semana que viene va a haber una cumbre de jefe de Estado de la UNASUR. También celebramos la rápida reacción de nuestras instituciones continentales, que cada vez funcionan mejor y hermanan a nuestra región política, económica, culturalmente. Miren, si no decía que hemos sido resueltos a ser libres, miren si no hemos sido resueltos a ser libres, que estamos un miércoles de marzo a la noche, después de un día laboral, un día que juega el club más popular de América Latina, que es Boca Juniors, al fútbol, por la Copa Libertadores, y estamos acá, decididos a seguirnos formando, a seguir discutiendo entre todos, para seguir dando las batallas que haya que dar, en pos de convencer a los que no se dieron cuenta, a nuestros compañeros que todavía no se han dado cuenta de que este proyecto de liberación nacional continental les va a mejorar la calidad y el bienestar de la vida de ellos, a sus hijos y a sus nietos, como dice Cristina. Por último, pasaron 10 días, pero con inmenso orgullo quiero felicitar a todos por la movilización del 1 de marzo, donde demostramos amor a la paz a nivel mundial, a nivel geopolítico, que de eso se tratan estos encuentros. Así que, bueno, saludarlos a todos, agradecerles y le dejo la palabra a Tito y a Mariano. Muchas gracias por estar acá. Bueno, empezamos la última, así que seguramente habrá algo de balance. Antes de lo primero, a partir de las palabras que dijo Emi, quería hacer una pequeña reflexión antes de lo primero. Cuando habló de Tito se tapó la cara y, ¿no? Bueno, muchos de ustedes lo conocen, saben que es un gesto absolutamente sincero, ¿no? De no creérsela, ¿no? Y lo digo porque todos somos militantes y la política, me voy a repetir, algunos ya me escucho decir esto, pero lo dije una sola vez. La política es un mundo que también atrae muchos egos y ojalá el ejemplo de esos dos grandes cuadros de la conducción nacional, que son
Héctor el Gallego Fernández y Vicente Tito Calvano, prenda en todos los compañeros de estar preparándose siempre más, poniendo siempre más, nunca creérsela y siempre empujar al compañero, que es lo que hacen el Gallego y Tito, siempre empujando al otro para que se luzca, para que crezca, para que avance, para que ocupe un puesto. Nunca yo, siempre el otro, la patria es el otro. Y creo que esto de los egos es un poco inevitable y me parece un genial ejemplo el que nos dan estos cuadros de nuestra conducción. Y ahora sí, eso era antes de lo primero y ahora lo primero. Estamos terminando la formación y este ciclo de formación propuesto por Megafon. Y la primera cosa con que queremos empezar hoy es reforzar la idea de que la formación somos todos. La formación es una construcción. Vamos formándonos entre todos. Algún compañero que carga algún conocimiento más o tiene una facilidad para expresar una idea determinada, por ahí nos ayuda a los demás a avanzar en esa comprensión. Por eso nosotros habíamos logrado hace un par de años atrás, y hoy retomaremos, que el espacio de formación sea un espacio horizontal, de buscando la equidad entre nosotros. Y en búsqueda de esa equidad, el espacio, la disposición del espacio, determina mucho cómo nos disponemos como auditorio y mesa a enfrentar la tarea de la formación. Por eso, la primera tarea que queremos proponer hoy es que, tomando a Tito de referencia y a Vicky, que está por allá, se forme un círculo entre todos, movamos las sillas, desarmemos el espacio tipo salón-aula y armemos un círculo. ¿Podemos poner un poco más acá? Sí. Yo mientras ahora voy a decir algo. Sí, por favor. Que tiene que ver con esto, que como es antes de lo primero. La acción política es siempre, antes que cualquier cosa, según mi criterio, una acción pedagógica. La política es también una acción pedagógica. Esencialmente es una acción pedagógica porque va a elegir al otro. Por lo tanto, digo, por experiencia de la formación, yo me dedico a temas de formación, además de formación sindical, de formación profesional. No hay mejor cosa que un espacio circular donde todos nos podamos ver para una acción pedagógica, donde todos podamos participar. Este es el fin de un proceso de formación y por lo tanto es la hora del
mayor nivel de integración posible y de participación. Nada se aprende mejor que cuando se participa, en una actitud activa, porque si no somos seres pasivos que escuchamos, recibimos, como si fuéramos una urna y nos ponen adentro las cosas. Esto es un absurdo, técnicamente hablando, y pedagógicamente hablando. Por eso, a veces es necesario, según la cantidad y según las circunstancias, pero por eso decidimos que fuera bien horizontalizado, donde ya nadie es nadie, ni yo acá, ni ella allá, ni el otro desde el otro, ni el secretario de nada, ni cosas por eso. Esto es un ámbito de formación y como tal, todos somos parte de la misma cosa. O sea, de que uno pueda saber un poco más, que menos experiencia, más formación, menos formación. Cuanto más heterogeneidad, mucho mejor todavía, mucha más calidad formativa se produce. Mucho más que dentro de pedagógicamente hablando. Así que por eso lo hacemos, porque esta es una organización que sí, cuando funciona, funciona vertical, pero hay momentos en que es necesario ser horizontalizados. Tanto acá como cuando marchamos. El hijo felicitó a todos los compañeros por la actuación el primero de este mes, no solo al conjunto general del pueblo argentino, sino a nosotros propiamente y en particular. Ahí, cuando se marcha horizontalmente. Se rompen todas las lógicas, más allá que tenemos un ordenamiento para hacerlo. Bueno, este espacio de formación es exactamente eso también, un espacio horizontal. Así que, a aflojarse y a participar. Bueno, y la idea de hoy es claramente empezar por intentar una síntesis, acercar una síntesis de la experiencia de estos 5 encuentros, los 4 anteriores. También para ese laburo de la síntesis nos parecía que también que ganábamos mucho proponiéndola así, en esta horizontalidad. Yo voy a recurrir vamos a arrancar por Machete. Desde acá veo Medio Oriente, Nisman. Trabajo. Es una referencia a la compañera venezolana. Exactamente. Porque nosotros primero vimos conceptos, después fuimos a la historia, luego tratamos de acercarnos, ¿no? Acercándonos, ¿no? Ustedes si leen el programa van a ver que el programa era muy ambicioso, ¿no? Siempre hablábamos del primer día que era un programa que lo armaron los compañeros de Megafon, ¿no? Muy ambicioso, con un horizonte muy alto, y que tenía un temario de cada encuentro, de varios puntos, de 6-7 puntos, de los cuales cada punto, de 6-7 para cada encuentro, cada punto podía dar para un encuentro entero. Por eso, cuando con Pancho, me junté con Pancho Pestana para armarla, para pensar un poco lo que iba a ser la charla, fue la anterior, la anterior, ¿no? La cuarta. Era tal la cantidad, ¿no?, de cosas que ahí salió el tema un poco de la identidad, porque el punto era la patria grande en el tablero del poder mundial, ¿no? Y se hablaba de los movimientos del nacionalismo popular, afro, el varguismo, ¿no? Entonces todo esto, que son los movimientos populares latinoamericanos, nos llevó a la idea de la identidad, de empezar por plantear que existe América como una identidad. Por eso nos parecía que poner eso en la charla era central, y sobre eso que habíamos puesto, si ustedes tomaban el programa, iban a poder colocar el tema del varguismo, el APRA, las distintas configuraciones y movimientos populares y respuestas a los distintos momentos históricos. El encuentro de hoy propone la América Latina en un mundo multipolar.
Y entonces, claramente, al plantear la América Latina en un mundo multipolar, primero podríamos decir que ese mundo multipolar está en construcción, no está dado, eso lo habíamos dicho también en alguna de las charlas. Si esto es la multipolaridad, nosotros por supuesto decimos que viene, que es imparable, pero también lo decimos porque estamos operando sobre eso, porque no queremos que se pare, pero está en construcción. Lo cierto es que está en construcción, ¿no? En disputa, por lo tanto, ¿no? O sea, no garantizado. Y en definitiva, estamos hablando de hoy, ese título, ¿no? La América Latina en un mundo multipolar habla de nosotros hoy, ¿no? Y por eso dice el título de empezar por el final, nosotros hoy, no hay nada más actual de nosotros hoy que lo que está pasando hoy en Venezuela. Y de ahí podemos desprender una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un título que dice Vigencia del nacionalismo popular revolucionario. No sé si tiene algo que ver con lo que pasa en Venezuela. No sé si querés... Bueno, nos propone un desafío, ¿no? Pensarnos en este mundo, en este momento. Y la Argentina no tiene nada que ver, Nisman no tiene nada que ver. Son cosas tan diferentes. ¿Es casual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es más o menos casual? ¿Que puede haber alguna relación? ¿Dónde está esa relación? ¿Alguno? Compañero. La relación puede ser el sionismo. El sionismo. No está Juan Richard, ¿no? No. Porque el otro día Tomás Richards publicó uno de los tweets, perdón, ¿cómo es? Tweets más geniales que leí. Dice, haciéndose el cargo de cosas que se hace cargo de él. Yo cuento el tweet de Richard. Dice, luego de apareció el tema de la muerte de Nisman, a los 10 días de la muerte de Nisman, cuando se empieza a ver toda esa operación montada alrededor de la muerte de Nisman, dice Tomás, ahora entienden, progres, por qué los fachos guardamos bien esta palabra sinarquía, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy o no? Estoy hablando en chino, ¿no? ¿Me explica qué es dinero? Algún compañero que se le anime a esto. Bueno, A ver, si yo tuviera que, siempre por un curso formal, yo tengo que evaluar, es en términos políticos, digo, toda la formación que se dio, si yo tomo un punto que es Venezuela hoy, todo lo que se haya dicho debe ser cruzado en relaciones a esa realidad objetiva, porque ¿para qué nos sirve formarnos? Para poder comprender la realidad, pero esencialmente para operar en ella. ¿Está bien? Si no hay praxis, no hay ese reciclamiento de la acción real con la teoría y ese encuentro que la hace positiva, por lo tanto la hace correcta. Así que si yo tomo Venezuela en términos de multipolaridad, unipolaridad, bipolaridad, economía, mundo capitalista, sistema mundo, todo eso que dice ahí, yo tengo que tener ya una idea, no importa que esté bien, que esté mal, si no lo vamos a saber, digamos lo que digamos ahora hasta que otra vez la realidad nos muestre el acontecimiento, no vamos a saber si es exactamente así. Es probable que lo sea y que digamos que bien lo analizamos porque la base formativa nos permite tener categoría de análisis que nos hace correctos los análisis de la realidad. ¿Está bien? O sea que ya podría haber una serie de cosas. Bueno, él dice, acá se visualiza cómo el sionismo internacional tiene capacidad operativa y produce acontecimientos
destituyente en términos de la relación que uno puede entender entre el sionismo internacional y el imperialismo. Casi el sionismo como una parte operativa del imperialismo. Porque, digamos, el sionismo es mucho más que un pensamiento puramente teológico. Es también un modo y una praxis en la acción de dominación. Si ya cruzaron ustedes, yo mira para la dominación por ahí, hegemonía, Gramsci. Si ya vimos algunas de estas cosas, tenemos condición de opinar sin ningún temor, porque tenemos que opinar perfectamente, saberlo todo, nada de eso. Hagámoslo sin temor, en función de lo que vimos. Si no, están todos aplazados y se van toda la vida. ¿Vos querés seguir desarrollando esa idea? Sí, ahí estaría equivocado, pero la acción esta de Nisman puede ser una acción parecida a lo que pasó en Rusia con opositores que mataron hace tiempo, como que van atacando diferentes lugares para generar que ese cambio en la política de las diferentes regiones no suceda, me parece. Y otra cosa que algo significativo que pasó en estas semanas es que, ojo, por ahí me equivoco, pero es como que el sionismo se sacó la careta con Netanyahu en Estados Unidos. Es como decir, acá estamos, sí, somos nosotros. ¿No? Como algo que no se veía. Ahora fueron al centro del imperio a decir, acá estamos. Sí. Y le pasan por arriba hasta el presidente de Estados Unidos. O sea que esta cosa que parece tan doméstica de la muerte de Nisman, ¿no? Que es un tipo, un fiscal que había denunciado a la presidenta y a una serie de funcionarios, aparece muerto, ¿no? En realidad tiene que ver con el tablero internacional y la política internacional, ¿no? Ahí Cristina dijo el otro día, nos quieren meter en un conflicto que no es nuestro, ¿no? Y en esa línea de nos quieren meter en un conflicto que no es nuestro, se puede pensar la neutralidad argentina en las grandes guerras, en las dos guerras mundiales. Porque uno puede decir, no, era porque le podíamos vender a tal o que no sé qué, ¿no? Razones económicas, estratégicas, tácticas, pero... Está en el programa. ¿Cómo? Táctica y estrategia. No, está en el programa porque dice las guerras mundiales como luchas interimperialistas. Ahí está. Tito leyó el programa. Se lucha por la hegemonía en el centro. Claro, exactamente. Y hoy en día, esas guerras mundiales que eran luchas por la hegemonía dentro del imperialismo, o sea, dentro de los países que se disputan el control del planeta, hoy en día esa guerra es la guerra en Medio Oriente. Es la expresión de ese conflicto, ¿no? Como un poco lo que fue la Guerra Fría en la época del mundo bipolar, la bipolaridad, ¿no? Que era la continuación de la Segunda Guerra Mundial por otros medios, ¿no? El conflicto en Medio Oriente y el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Decíamos, ¿no? El conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto por Ucrania, es claramente este mismo conflicto, donde todavía las potencias no se declaran la guerra unas a otras. Rusia ataca a Estados Unidos, eso todavía no pasa, ¿no? Pero se hace la guerra interpósita persona, ¿no? por intermediarios. Pero lo que se está disputando es eso. Entonces, si la muerte de Nisman tiene que ver con atacar a un gobierno que después de 10 años de gobierno plantea en un momento determinado, nosotros tenemos que salir del corsé de relaciones internacionales que nos propone Estados Unidos a partir de tener que aceptar la teoría del atentado de iraníes, de autoría iraní, ¿no?
porque en última instancia pareciera que la muerte de Nisman está vinculada de alguna manera a ese hecho, ¿no? Argentina intenta un cambio diplomático, intenta mover el tablero, intenta mover la causa, pero ¿cuál iba a ser la consecuencia de todo eso, de la Comisión de la Verdad, de todo eso que estaba armando? La consecuencia iba a ser que se iba a caer la hipótesis iraní, o iba a quedar muy debilitada, o iban a surgir nuevas hipótesis posibles. Entonces eso iba a reacomodar a la Argentina en el tablero internacional, porque los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA ubicaron a la Argentina, posicionaron a la Argentina, es decir, bueno, toda la historia del 70, 80 ya la conocemos todo, ¿no? Pero como grandes jalones últimos, el envío de tropas a la primera guerra del Golfo, y luego la voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, acomodaron a la Argentina en una posición en el tablero internacional, porque lo hicieron entrar en ese conflicto central, ser parte y tener que tomar posición. Y todo esto iba a ir hacia salirse de esa posición. Y nuevamente se busca volver a llevar a Argentina a ese lugar. Entonces juega en ese tablero central. Me parece que es correcto. Y entonces Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué está pasando en Eso Venezuela? quiero decir algo. Aparece acá, para todos nosotros, una categoría de análisis. No se puede entender la realidad propia sin entender la relación que tiene con la realidad planetaria. Ya nadie está afuera suficientemente como para poder pensarse solo y a sí mismo, centradamente en sí. La primera categoría es cuando yo pienso una cuestión de la trascendencia de esta, no va a ser pequeñas cosas, pero cuando tiene realmente trascendencia, inevitablemente tengo que tener un mapa de la realidad planetaria para entender cómo eso es consecuencia o hay consecuencias sobre nosotros mismos, y a su vez es consecuencia sobre toda América Latina. Entonces la pregunta es, ¿puede encarar Estados Unidos su recuperación como país hegemónico mundial dominante en términos de este proceso que nosotros decimos vamos hacia la multipolaridad y en términos de los factores de riesgo para esa condición que son Ucrania, que es prácticamente todo Medio Oriente, las emergencias nuevas en Medio Oriente de nuevos grupos de carácter fuertemente religioso, que además son producto de las propias consecuencias de las propias políticas de Estados Unidos, como en Argelia y en otros lugares. Es decir, todo ese frente descomunal puede encarar a los Estados Unidos sin tener a América Latina ordenada en su dirección. Y además, puede hacerlo no teniendo a América Latina ordenada en su dirección económica para recuperar las condiciones de su propia productividad, para poder tener el hacia adentro perfectamente cuidado, América Latina cuidado para encarar ese proceso. Esto debe ser comparado con cómo hizo el proceso para derrotar a la Unión Soviética en el mundo bipolar. Recuerden ustedes que nosotros venimos de un mundo bipolar, caída de la Unión Soviética, fin del comunismo real o del socialismo real, unipolaridad, hasta estos tiempos con la emergencia de China, de la recuperación de Rusia, y ahí se empieza a dar un mundo nuevo que no le permite retomar a la unipolaridad de Estados Unidos. En ese marco, los procesos de Venezuela, Brasil, el de Ecuador en su momento y el de la Argentina en la actualidad, parecen enganchados en esa lógica bajo las operaciones del imperio, que todavía no solo es dominante, sino que tiene grandes sectores de las economías y de las políticas de estos países con condición de cifallismo ultranza. Porque en términos internos también hay una disputa por la dominación dentro de cada uno de los países de las emergencias de los pueblos, como movimientos nacionales y populares y revolucionarios, contra las élites históricas enquistadas que fueron dominantes.
Entonces hay lucha por la hegemonía y la dominación en el doble sentido, hacia adentro de los países y de los países en relación al conflicto mundial. Entonces hay conflicto nacional y conflicto transnacional. En ese sistema juega. No sé si ustedes leyeron hoy que hay un dato pequeño por ahí, casi intrascendente, pero para mí es una impronta extraordinaria que pone en juego la importancia de los medios de comunicación, que ya venimos hablando largamente. Todos los periódicos de la Europa centralísima se van a unificar en términos de tener y pasarse información, es decir, se debe tener un discurso único. Ahí hay una fuente de poder que se establece como hecho dominante. Inclusive hay una pérdida de centralidad de la política que transfiere poder de semicentralidad a otros factores de poder que antes no existían. Por los 70 esas cosas no existían. No había categoría de análisis que implicaran eso, las categorías de análisis buscaban explicar los procesos de deliberación casi autónomamente, que era un error táctico además. Era un error táctico. Tan táctico ni siquiera nos habíamos dado cuenta que ya Perón en el 50, con el ABC había pensado América Latina en contexto continental. Y nos dábamos cuenta, de nada, pero estaba más allá de nuestras propias capacidades. Bueno, pero hoy, con el tiempo y con la historia, es decir, podemos empezar a darnos cuenta de algunas cosas. Para eso debería servir la comisión. Para poder configurar categorías de análisis coherentes, unificadas, que nos permitan analizar la realidad, pasarle la zaranda, sacar lo secundario, quedarse con lo principal y analizarlo desde allí. Porque nuestra verdadera obligación es ser, estar en los barrios, estar en los territorios y poder ser, ahí sí, faro ideológico y explicativo al conjunto de los compañeros o del pueblo y en virtud de colocarlos y que conscientemente, también con capacidad de análisis y comprensión política, que el nivel de conciencia de los pueblos crezca. De la misma manera que acá nosotros mismos crecemos con ese mismo crecimiento de la conciencia, porque es una relación dual. Y nosotros somos vanguardia y le vamos a explicar la realidad del mundo a nadie, pero teniendo la responsabilidad del cuadro político, sí podemos generar algunas cuestiones que pongan a los compañeros, a la gente, de los espacios en los que nosotros nos movemos, en dirección a un pensamiento que sea de liberación nacional. Entonces ahí está la tarea y esa es la importancia de formarnos. Nos formamos para poder tener categorías de análisis que nos permitan dar cuenta lo más exactamente posible de las condiciones en que se está desenvolviendo la realidad. Porque la realidad es dinámica y cambiante permanentemente, porque el imperio siempre está proponiendo nuevas alternativas y tiene capacidades y métodos suficientes para poder mantener su hegemonía. La lucha es bastante desigual, pero la grande mayoría, y sobre todo en una América Latina unida, ese poder y ese potencial es casi imposible. Él decía muy bien, se juntan los presidentes de la UNASUR y pueden detener una avanzada del imperialismo. Antes de este proceso, eso era para reírse, era una utopía. Lo que demuestra a veces también que las utopías no son tan utópicas, sino que pueden transformarse en reales para la emergencia de una nueva utopía. Entonces, tenemos que comprender un poco todo eso y a la vez. Es muy probable que un compañero en el barrio no esté preocupado por esas cuestiones, o que esas cuestiones le vayan mucho más allá de lo que puede pensar. Es muy probable. ¿Sí o no? No quiero discriminar a nadie, pero es realidad. Ahora bien, nosotros si la tenemos en la cabeza, la podemos traducir, si aparece como problemática, y si no, explicamos nuestra propia realidad sabiendo y pensando en esos términos. Pero lo que ocurre concretamente es que nadie puede hacer política si no tiene capacidad conceptual para analizar la realidad. Y perdón, una cosa, diciendo al dato de que la mayoría de ustedes, pues esto es Minafón, ¿no? La mayoría de ustedes son universitarios. El territorio es la universidad, ¿no? Donde hay ciertos debates, cierta especificidad de debates, ¿no? No, pero digo, traduciendo esto mismo, ¿no? Traduciendo esto del territorio
a la especificidad de debates, también llevar, digamos, sostener ciertos debates, ¿no? Poder llevar en la propuesta en la que vamos militando en los espacios universitarios, hablar de ciertos temas, no buscar siempre, como a veces nos pasa, necesito una respuesta para discutir con los troscos, porque me vienen con tal cosa, ¿no? Siempre, ¿no? Muchas veces estamos tratando de leer el último libro de Marx que me sirva para tirarle al marxismo por la cabeza a un trosco. Bueno, no, también, o sí, también, yo qué sé, pero lo importante de nosotros es todo este proceso que señala Tito, que ustedes lo conocen perfectamente, que se llama la famosa unidad de concepción, ¿no? Y todos, muchos se dieron cuenta, ¿no? Cuando está hablando, lo que está hablando es la unidad de concepción, que es tener un cuadro para poder sintetizar frente a un problema determinado. No, mirá qué pasó, es para allá, ¿no? Hay que ser amplio. No se puede uno sentarse ahí y decir que el mejor equipo del mundo es Boca. O no se lo perdona. Ahí ya me ¿no? Ya está mal. Pero a muchos nos pareció A mí no me pareció nada bien, sin ser de River. Digamos que algo dijo más popular de Sudamérica y estuvo objetivo. Eso sí le da. Perdón. bueno. Vamos, opinión. No. A mí me gustaría escuchar qué opinan ustedes dos de... Yo creo que lo que pasó ahora con Venezuela me desorienta un poco o muestra la debilidad en la que está Estados Unidos internamente, ¿no? Porque hace 6 meses intentó acercarse de una manera diplomática a Cuba, los virajes en la política a Irán, hace 2 años iba a la guerra, ahora se están acercando, Netanyahu en el Congreso invitado por los republicanos, aceptando la visita sin que Obama lo haya invitado al Congreso. El ataque contra Venezuela, que, repito, va totalmente a la inversa de lo que plantearon con Cuba hace 6 meses, muestra que hay en Estados Unidos con una interna feroz y que está un poco desorientado, y que eso es un síntoma de la debilidad en la que está, ¿no? Como diría el tango, está desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para Obama, no es para el establecimiento norteamericano. Y es probable que la política con Cuba esté signada por la lógica de, digamos, del encuadramiento de América Latina, de la órbita norteamericana, y no al revés, como parece. Y también puede ser una cosa... El intento de mantener cierto equilibrio con Irán por ahí está ligado a lo que ellos puedan considerar como el foco estratégico que es más importante que el propio Irán. Pero esta jugada con Venezuela de ahora no es contradictoria con el acercamiento al intento de alinear a Cuba y a América Latina, digamos. Yo creo que no es contradictorio. Perdón, yo quizás me parece que en algún punto puede ser funcional o complementaria, porque el giro con respecto a Cuba tiene una buena prensa en Estados Unidos. La comunidad digamos, de origen cubano, de joven, ya tiene otro concepto, entonces eso reporta internamente ese acercamiento con Cuba. Y también es una forma de decir, bueno, nosotros no estamos actuando contra Latinoamérica en su conjunto, como puede verse fácilmente, efectivamente lo es, tratando de actuar con Venezuela, porque nosotros por otro lado estamos ahora haciendo una postura con Cuba. Y en realidad me parece que es simplemente una técnica de cierto disimulo, cierta cosa escénica. Eso es lo que estamos tratando de decir, exactamente. Te digo más, no levantaron, así como nosotros no levantamos las alertas rojas, ellos no levantaron la categorización de Estado terrorista. También hay en el seno de Estados Unidos una disputa en términos de dominación. Y en
Entonces, hay cierto equilibrio todavía, que porque esa batalla no ha sido dada, aunque ya Obama está en estado desesperado. Claro, también Si no puede podía haber parado al premier israelí perfectamente, no permitiéndole ir al Congreso, no tenía condiciones políticas para hacerlo. Claro, me parece que igual no podía, ahí lo metieron en una, pero también podríamos usar este ejemplo como un ejemplo para distinguir entre la táctica y la estrategia. Es decir, la búsqueda de la dominación sobre América Latina para Estados Unidos es estratégico. Eso es de largo plazo, una búsqueda de largo aliento, constante, van hacia allá, quieren eso. Eso no cambia en el horizonte de largo plazo de Estados Unidos. Lo que ellos quieren es ejercer la hegemonía sobre América Latina. Lo disfrazan del discurso del buen amigo, de las libertades, de esto, el otro, va mutando eso, el modo en que se disfraza eso, pero el objetivo estratégico es eso. Luego aparecen las diferentes tácticas que son iluminadas por las circunstancias, las posiciones y los momentos. Las circunstancias, o sea, las condiciones, las posiciones relativas de cada una de las partes y el tiempo, cada momento. Eso va variando siempre una táctica. Si la táctica nunca puede prevalecer sobre el objetivo estratégico, ¿no? La táctica de abrirse con Cuba no puede prevalecer sobre el objetivo de dominar Estados Unidos, América Latina. Ahora que lo explicás así, digo, mi pregunta era justamente en ese sentido, digo, alguien que las tácticas van variando cada 15 días, una vez por mes, toma cuestiones bastante opuestas, digo, no es un síntoma de que están medio... A ver, habría que volver a tener en cuenta el neoliberalismo como tal. Cuando cae la Unión Soviética, y viene lo que decimos, esta muy cortita etapa de mundo unilateral, lo primero que se hace es imponer a todo el planeta, pero especialmente por la vía del reaganismo, por la vía de Inglaterra, Estados Unidos mismo, a Chile y a la Argentina, primero, antes que nada, y después siguió en su avance, y hoy se ve con toda claridad en los conflictos económicos de Europa, imponer el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque era un modo extremo de tomar la plusvalía de la productividad de los países latinoamericanos y llevarla nuevamente al centro y al sistema financiero mundial. ¿Por qué? Porque había que recuperar la renta histórica perdida durante la época de la bipolaridad. ¿Qué pasó con la bipolaridad? La bipolaridad condujo a la emergencia de los estados de bienestar. Ustedes lo vieron, si no me equivoco. ¿Por qué los estados de bienestar? Porque a diferencia de hoy, Estados Unidos, para dar la batalla central este-oeste, necesitaba que todo el patio de atrás, vamos a llamarlo como somos, toda la periferia mundial de su sistema de dominación, para hacerlo un poco más fino, estuviera en condiciones. ¿Cómo estuviera en condiciones? Con los estados de bienestar. Perón, que vio eso y que tenía esa idea mucho más trascendente que el estado de bienestar inclusive, emerge en la Argentina y ahí emergen los movimientos nacionales y populares en América Latina, que después son de a uno en uno derrotados, de tal manera que derrotados con una violencia efectiva, real, con violencia real. Fíjate las estampas. Pero dejaron simiente de un problema mayor que es la conciencia de los pueblos. Ahí nos paramos. Entonces después de eso impusieron el neoliberalismo, que era la recuperación de la renta histórica que habían perdido durante el proceso necesario de permitir la emergencia de los estados de bienestar. Y miren lo que nos pasó, se llevaron toda la renta de la Argentina. Por ejemplo, acá tenemos una, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sin embargo, después que de eso, por la naturaleza misma del neoliberalismo, cuyo costado social jamás cierra y por lo tanto estalla inevitablemente, el costado social no cierra y estalla inevitablemente, vino una nueva etapa, que es la emergencia de los movimientos
movimientos nacionales y populares, liberadores y revolucionarios que hoy tenemos en América Latina. Mientras tanto, Estados Unidos estaba profundamente enfocada en la problemática de Medio Oriente, en términos económicos y políticos, y ya sabemos del petróleo. Recordemos nada más, operaciones sobre Irak, todo eso. Mientras eso sucedía, desprotegieron el patio de atrás. Y como ya habían dejado esa conciencia de la que hablamos, de los movimientos nacionales populares, emergieron en América Latina los movimientos nacionales populares. ¿Por qué? Porque tenían emergentes, porque tenían condiciones ideológicas y doctrinarias ya probadas en el varguismo, el peronismo, etcétera, etcétera, y todo ese proceso hizo que estemos en la actualidad en las condiciones que estamos hoy. En condiciones de dar mejor nivel de batalla para cuando Estados Unidos, por su propia necesidad, otra vez enfocada, por eso Cristina dice, no nos metan en un baile que no es nuestro, sí es nuestro, porque estamos insertos en un mundo único, pero lo dice para separar paja de trigo, y hoy vuelven al intento de recuperar lo que se llama por la vía de los golpes blandos, que es además producto de la ingeniería y de la intelectualidad de Estados Unidos, pero al revés, estaba pensado para que se liberen los pueblos de Oriente Medio, y ya vieron que hubo varias operaciones, la de Argelia por ejemplo, la de Egipto por ejemplo, de grandes movimientos populares, derrocaron a los presuntos dictadores. Eso estaba pensado para ser instrumento de los pueblos. Tito, y antes de eso, porque el golpe blando arrancan antes, con la ola naranja. No tiene nada que ver con eso. La ola naranja, ese capítulo, la ola naranja, a fines de la década del 90 empieza la ola naranja en la Europa del Este. Ah, claro. ¿Te acordás? Ucrania fue el gran país que cayó en la ola naranja. ¿Qué era la naranja? Políticos nuevos, renovadores, como Macris de la vida, o Michetti de la vida, que aparecían por ahí, que decían, no, el problema es que nos tenemos que sacudir de encima a esta casta de políticos inútiles, y lo que hay que hacer es administrar eficientemente, porque en realidad era una cuestión de eficiencia administrativa. Y esto prende con propaganda, con ONG financiadas por Estados Unidos casualmente, que son la base de esos partidos. Entonces el tipo que es el que dirige una ONG en Ucrania, que traía todas estas ideas, bueno, de libertad económica y de que hay que acabar con la vieja política y todo esto, es un tipo de una fundación, luego funda el Partido Naranja y luego gana las elecciones, se convierte en diputado, luego controla el Congreso, luego el tipo participa de la renovación política, y en Ucrania se están matando porque hay una buena parte de la población que quiere neoliberalismo, pero porque le han dado, porque más allá de la estrategia de los estados, uno mira las noticias de Ucrania y se da cuenta que ahí están los pueblos, ¿no? Hay una guerra civil en Ucrania. Le han dado máquinas con la propaganda, durante años, y así está el quilombo en Ucrania. Arranca ahí, arranca en Europa del Este. No nos olvidemos tampoco que en algún momento de la bipolaridad las relaciones chino-rusas eran relaciones de altísimo nivel de conflictividad. Inclusive no pudieron llegar nunca a firmar ningún acuerdo de cooperación. Sin embargo, en los últimos tiempos, China y Rusia tienen acuerdos de cooperación. Entonces acá aparece en el mapa mundial la emergencia de China, que no sabemos con exactitud si va a ser parte de la arena exterior para el proceso de democratización mundial y de liberación mundial, o va a ser una búsqueda de un nuevo imperialismo. No lo sabemos, hasta ahora lo dejamos como está, porque no hay posibilidad de que sea demostrado. Por lo tanto, es muy probable que la mira de Estados Unidos no solo esté en el Medio Oriente en términos de las condiciones del petróleo, fíjense lo que acaba de hacer con la bajada del precio del barril, que pone a muchos países en situación de crisis, y especialmente a Venezuela. Entonces, cuando uno ve todo ese panorama,
dice, bueno, esto va en esta dirección, pero esta dirección no es ni única, ni está encerada para que patinando dulcemente lleguen al objetivo. La liberación de los pueblos es un larguísimo proceso y complejísimo proceso. Pero la dominación hoy por hoy también es un proceso complejo. Es decir, sí puedo decir que estamos en un empate técnico y en una relación de fuerzas equilibradas entre el imperio, el centro, la tríada famosa que es Europa, Japón, Estados Unidos, la tríada, que se llama la tríada, y los países de la semiperiferia y los países de la periferia. Hoy estamos insertos en el medio de una batalla que no termina de estar clara, pero nosotros sí sabemos que nuestro objetivo es la liberación nacional, es decir, la soberanía política, la independencia económica, la soberanía cultural, etc. Las viejas y gloriosas banderas del peronismo histórico siguen siendo claves esenciales para nosotros, no solo hacia adentro, que tenemos la disputa con el establishment dominante, sino también para toda América Latina. Es decir, estamos en un momento histórico en pleno proceso de reacomodación mundial. Vamos a ver quién triunfa y bajo qué condiciones. Por lo tanto, tenemos que pensarlo en estos términos para poder entendernos a nosotros mismos y saber qué hacemos en medio de este asunto. Cuando mayor organización tengamos, todas las organizaciones del peronismo, en la actualidad llamamos peronismo al kirchnerismo, más allá de algunas discusiones que podemos tener acerca de cómo se representa, si es una etapa superadora, si no lo es, si parte de un proceso histórico, ya casi importa poco, no es poca discusión, no deja de ser importante, pero no esencial a mi criterio. Cuando mayor organización tengan las organizaciones, mayor organización tendrán los pueblos. Y los pueblos necesitan organización. Alguien que los conduzca. Lo que Perón llamaba los cuadros intermedios de la conducción. Cristina necesita cuadros intermedios de la conducción, que son los que unen el pensamiento estratégico de la conducción con la gente todos los días. Piensen como piensen. Piensen como piensen. Así que acá está el rol. Otra vez estamos hablando de otra cosa. Mariano, ¿te van a decir? Sí. ¿Por qué naranja? Preguntáselo a Daniel. ¿Por qué? Pero fue así, no sé. No tuvo las manos suficientes para alcanzar el objetivo. No, me interesaba saber, ¿considera que está más o menos, hemos respondido o acercado la bocha al planteo? ¿Puedo profundizar la Sí. pregunta? Lo que preguntaba de mí en relación a que si se puede ver como una debilidad del imperio que tenga diferentes tácticas, ¿no? Sí. Hay un sector dentro del imperio estadounidense que quiere avanzar sobre Irán de una forma clásica, de una estrategia de intervención militar clásica de invasión, que es el sector republicano más nítidamente en términos políticos, con apoyo del Estado de Israel, ¿no? De la cúpula del Estado de Israel, que ahora va a elecciones y hay que ver si van a ganar y van a renovar, porque están ahí palo y palo, según leí. Y hay otro sector, que es el sector de Obama, el sector demócrata, que lo que quiere hacer es ir a una mesa de diálogo con Irán, de hecho lo está haciendo, para llegar a un acuerdo político, digamos, que es otra estrategia de intervención. Ahora, en América Latina, si bien la estrategia obviamente la comparten los dos sectores del gobierno estadounidense, se puede ver también una diferenciación en términos tácticos hacia Cuba. Las conversaciones con Cuba datan del 2000, fin de 2011, principio de 2012, si mal no recuerdo, según dijeron, digamos, una conversación secreta que se develaron hace pocos meses, pero una estrategia, digamos, que está atrasada con tiempo de antelación. Y por otro lado, en Venezuela, que primero también apostaron a esta estrategia del golpe blando, que no surtió efecto, digamos, las guarimbas del principio de 2013, que fueron
batalla infernal a mansalva en la calle, no pudieron tumbar al gobierno de Maduro y ahora avanzan con otra estrategia. Digo, uno puede ver con otra táctica, uno puede pensar, digo, ¿es contradictoria o no es contradictoria la táctica de avanzar por los golpes blandos? Porque si bien la declaración de Estados Unidos tampoco está diciendo de que pasado mañana vamos a tener intervención militar en Venezuela, es una tónica diferente. La Porque declaración de están Estados apuntando Unidos a las elecciones de es ahora. peligrosísima, porque yo no recuerdo que se haya declarado que un Estado era un peligro para Estados Unidos y ese gobierno que dirigía ese Estado haya sobrevivido un año. Digamos. Aún así, Una No, cosa, Aún así. un detalle más. ¿No será que Venezuela tiene petróleo y Cuba no? por ejemplo, entre las cosas. Sí, pero puede ser contraproducente porque, digo, vos podés también generar un efecto contrario. Si Cuba se planta y dice no, rompemos acá con el diálogo, cosa que no lo veo tampoco posible. Pero tampoco, ¿cuánto afecta a Estados no Unidos afecta nada, si Cuba está se bien. planta? Pero ¿y si se radicaliza? Porque también uno ve que el surgimiento, el no ALCA del 2005 también lo puede interpretar como una reacción a la estrategia anacrónica de Bush de querer instaurar el ALCA, digo, con un modelo clásico de dominación en América Latina que ya no estaba. Ahora un cachitito, espera un cachitito. Yo hay una cosa acá que a mí me importa una cuestión. La estrategia del ALCA, lejos de ser anacrónica, es muy actual. Y además, yo diría que es hasta futura. Una figura como Macri, que nosotros muchas veces tendemos a verlo anacrónico, porque el neoliberalismo pensamos es una cosa del pasado, es muy actual. Y hasta puede ser del futuro. No porque tenemos la tentación, todos mismos pasa, tenemos la tentación de confundir la capacidad increíble que tuvieron Néstor y Cristina de volver a enamorar a a una nueva generación con la política y entonces que emergieran una nueva cantidad de cuadros políticos que van a mantener renovada el impulso por la liberación nacional, porque esto se agotaba, Esto que hoy está lleno, hace 15 años, nosotros lo veíamos morir, se agotaba, se terminaba, quedaban los últimos mohicanos y se iban muriendo los viejos y no había recambio. Ahora no tiene importancia que se van muriendo los viejos, es la ley de la vida. Dejó de tener esa trascendencia dramática, porque emergió algo nuevo, que ya sabemos que el saldo es enteramente positivo.